volverse cómplice de ti misma. Y sobre todo, si alguna vez tú has sentido que tú eras tu propia peor enemiga, el diario te permite hacer las paces con eso. Te permite volverte a mirar y a cuidarte mucho. Y reconstruir o construir esta relación contigo misma a través de un diario me parece muy, muy, muy tierno. Y la ternura es revolucionaria, nunca hay que olvidar eso. Y el diario está lleno de ternura. En abril, después de muchos años, volví a tener un diario. Este fue un hábito que siempre tuve muy intermitentemente en mi vida, pero que mirando en retrospectiva siempre me agradecí. Porque cuando leo mis diarios de cuando tenía 14, 16 años, es muy bello volver al pasado tomada de mi mano, tomada de mis recuerdos, de mis experiencias, de mis palabras. Y por eso me prometí que este año iba a volver a retomar el journaling, esforzarme por tener un diario muy muy mío, de modo que si en 10 años lo leía, pues me iba a acordar exactamente de lo que era mi vida hoy, en este precioso año 2026. Así que en abril me decidí y efectivamente todos los días sin falta escribí en mi diario. Es muy importante para mí porque es sostener un hábito que hace mucho no practicaba. Además, siento que la manera en que lo hice se sintió como volver a tener un confidente, una mejor amiga, un mejor amigo, que al fin y al cabo soy yo, pero es muy divertido tener un diario. Sobre todo las preguntas que me hacía en mi diario, porque lo hice a través de un sistema de preguntas que por cierto se las compartí en Instagram, Substack, TikTok, que eran preguntas demasiado muy sencillas, pero que en el fondo sí tenían la intención de autoconocerse. Desde qué soñaste anoche hasta quién es esa persona que no has podido perdonar. Muy íntimas en todos los niveles. Pero en un rato vamos a hablar de eso, de las preguntas. Todavía no, vamos a empezar por el inicio. Así que hoy quiero hablar un poco más sobre el hábito de tener un diario. Lo que aprendí haciendo 30 días seguidos de journaling, de cómo hacerlo, de cómo no intimidarse ante la hoja en blanco, de cómo acordarse de hacerlo todos los días. Bienvenidos a una nueva hora del té, un espacio en donde hablamos de todo y de nada mientras nos tomamos una taza de té juntos. Hoy tenemos té verde helado porque está haciendo mucho calor y vamos a estar hablando del luminoso mundo del journaling. Quiero empezar haciendo eco a voces de escritoras que admiro muchísimo, que también tuvieron diarios, que el diario fue una parte muy importante de sus vidas creativas y también personales. Así que empecemos por allí. Estaba viendo recientemente una entrevista de Donna Tartt en la que ella estaba hablando un poco sobre sus hábitos de escritura. Ella decía que llevaba un cuaderno en el que guardaba fragmentos de vida, fragmentos de cotidianidad. La luz específica de una mañana, cómo se mueven las ramas de un árbol que está mirando, de qué manera alguien posa la servilleta cuando está yendo a tomar un café. Porque ella decía que seguramente en unos años esos fragmentos de vida volverían en forma de ideas o en forma de apoyo creativo. Volverían para decirle algo muy distinto a lo que le dijeron por primera vez cuando los anotó. Fragmentos de vida que complementarían su obra años después e incluso también su vida. Ella habla del Jilguero, no sé si lo han leído, si no lo han leído, léanlo, es muy bueno, me encantó. Fue uno de los libros que me sacó de un bloqueo lector de meses. Es un libro que tiene como 800, 900 páginas, pero vale mucho la pena. Ella comentaba cómo hay partes del Jilguero que suceden en Ámsterdam y que todo lo que escribió respecto a Ámsterdam lo había escrito 20 años antes, cuando en los años 90 se había hospedado allí una temporada. De modo que uno podría afirmar que esos pequeños pedazos de vida, que esas pequeñas iluminaciones que ella decide inmortalizar en su pequeño cuaderno, en su diario, tienen una importancia atemporal y también una importancia que puede ir aumentando en cuanto el tiempo pasa. Y hablando de este ejemplo en concreto, son fragmentos que también guardan todo el sentimiento de una época. Ámsterdam en los 90. Es muy diferente el Ámsterdam de hoy en día o Ámsterdam de la época de 2010. No, es en los 90. Entonces empieza a funcionar como una pequeña cápsula del tiempo. Todos los días enterrar pequeños pedazos de tu vida actual para poderlos desenterrar en 30 años y decir, ok, no me acordaba de esto, pero me habla y tal vez transforme tu vida en unos años. Uno nunca sabe eso. Hay cosas que cambian irremediablemente, ya sea en la ciudad en la que vives, ya sea las personas que tienes a tu alrededor, ya sea tú misma cambias una y otra vez. Pero que cambien no significan que deban perderse en el tiempo. Pueden permanecer,
pueden seguir existiendo bajo tu mirada, tu sensibilidad en esa pequeña cápsula del tiempo que vendría siendo el diario. Es tomar fotografías con letras. Fotografías que solamente tú puedes recordar, que solamente tú puedes detallar, a pesar de los años y de los años y de los años. Seguimos ahora con Joan Didion, que por cierto el último libro que me leí de ella fue El año del pensamiento mágico, también muy recomendado y es muy bello. Habla sobre el duelo y sobre el amor y la mente en duelo, cómo empezamos a creer en la magia después de perder a alguien que amamos mucho. Siento que ese libro, como en el caso del diario de Donna Tartt, es una cápsula del tiempo que si tú lo lees hoy en día te va a decir cosas diferentes a las que te va a decir en 30, 40, 50 años. Así que léanlo para que lo puedan volver a releer, encuentren allí respuestas o iluminaciones sí que les puedan guiar hoy en día y en muchos años. En fin, al punto, Joan Didion. Ella no se centraba, como Donna Tartt, en fragmentos de vida que veía, sino que se centraba en fragmentos de su vida, en eventos de su vida, de su día a día, de su cotidianidad. Y se centraba de manera muy transparente. Ella plasmaba en el papel las cosas tal cual como pasaban. Realmente ella decía, hoy salí a caminar y pasó tal cosa y pasó tal otra. Hoy llamé a tal persona y me dijo esto y le dije esto. No romantizaba en absoluto su vida. Por el contrario, lo romántico de su práctica era ser 100% sincera con el papel. Pero no se trataba realmente de una recapitulación del día, de hoy hice esto, querido diario, hoy hice esto. No, realmente se trataba de un procesamiento de las cosas, de procesar todo lo que había sucedido en su día a día en el diario, de comprenderlo, de reinterpretarlo. Entonces no era simplemente un recuento, sino de verse en el diario reflejada, de ver cómo su cerebro había entendido ciertas cosas que le habían pasado. El fin de tener un diario para ella no era el mismo fin de Donna Tartt, que era poder releer esos fragmentos en muchos años y ver qué le decían. Para ella, que también es una práctica muy amorosa, solamente significaba plasmar su vida en papel de modo que pudiera procesar lo que estaba sucediéndole en la actualidad y luego no volver a leer los diarios. O bueno, no quizá inmediatamente y con el fin de convertir lo que había escrito en algo creativo como lo hacía Tartt, sino que más bien ella escribía, y lo dijo varias veces, para recordar qué fue ser yo en determinados puntos de su vida, saber cómo era Joan Didion a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, de modo que ella tenía en mente leer sus diarios en muchos años para recordarse, de modo que para ella su diario servía para recordar y procesar, organizar y jerarquizar. Ella decía que era casi de manera compulsiva los elementos de su realidad, así como si el diario pudiera adelantarse a su realidad, a lo que iba a pasarle, porque ella ya había escrito cómo es que ella reaccionaba, cómo es que ella amaba, cómo es que ella recordaba, cómo es que ella accionaba. El diario establecía las reglas de su día a día. Por otro lado, otro escritor que también usaba su diario para recordar fue Haruki Murakami. Él solía correr maratones y él corría todos los días. Aficionado a correr tanto como aficionado a escribir, él tenía un diario en el que registraba los tiempos de sus carreras. También el día a día, porque él corría todos los días. Y él decía que esto a él le funcionaba como una forma de aceptar el paso del tiempo, porque entre pasaban los años, él veía cómo el tiempo en el que había corrido el mismo trayecto disminuía. Cada vez podía correr menos, el tiempo iba pasando, iba envejeciendo, pero él explicaba que tener un diario le ayudaba a afrontar ese proceso con naturalidad, como pues sí, ¿no? Para él no era sorprendente, sino que era más bien un poco calculado el paso del tiempo. El diario era ese espacio donde él podía descansar luego de una maratón. Un espacio que contaba sus tiempos, sus pausas y que incluso podía predecirlas, los tiempos y las pausas que iba a tener en 2 años, 3, 4. Una conversación constante con su propia adultez, con su propia vejez, con su propia juventud, que tenía muchos cuadernos de registros de todas las épocas de su vida. Me parece muy bonito porque a veces no nos damos cuenta de que nuestra vida sí puede quedar en papel. Nuestros cuadernos del colegio, los exámenes médicos que tenemos que firmar, bueno, todas las cosas que tienen nuestro puño y letra están guardándonos, están guardando nuestro paso del tiempo, la manera en que
nuestra tipografía cambia, la manera en que escribimos las A's siempre toda nuestra vida, no sé. Y luego cuando se reúnen todas estas libretas, ver cómo ha pasado realmente sobre nosotros el tiempo, cómo lo hemos abrazado, cómo nos hemos adaptado nosotros a su paso, a su existencia. ¿Qué significa envejecer? ¿Qué significa saber que sí, que hemos cambiado? Es confrontarnos ante esas preguntas de una manera más natural. El diario nos obliga a preguntarnos eso y dar una respuesta con calma. Decir, bueno, sí, hace 2 años, tal vez era más rápido. Bueno, sí, hace 2 años, quizás no sabía lo que era el amor. Y sentir que el diario es un lugar de tranquilidad en el que pueden reposar tus años. Ahora, no todos tienen esta opinión. Y eso nos lleva a Anais Nin. Nuestra querida Anais Nin defendía la incomodidad y el caos en la libreta. Todo lo contrario a Murakami. Ella decía: el diario me enseñó que es en los momentos de crisis emocional que los humanos se revelan a sí mismos de la manera más sincera. Aprendí a elegir esos momentos de exaltación porque son los momentos de revelación. Y sí, obviamente tiene razón. Son los momentos que nos golpean, son los momentos que menos esperamos, los que revelan de nosotros mismos nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros quereres. Son en los momentos de crisis en que vemos realmente todo lo que existe dentro de nosotros y que muchas veces no reconocemos que tenemos. A veces ni nos damos cuenta hasta que llegan esos momentos. Estoy leyendo Solaris y hay una frase que resuena mucho con lo que decía Anais Nin. Voy a buscarlo. Dice: sí, hay que fingir, hay que mentir, siempre lo mismo. Pero es porque dentro de mí se albergan pensamientos, intenciones, esperanzas crueles, maravillosas y asesinas de las que no sé nada. Exactamente. Y volviendo a Anais Nin, ella creía que son todas esas cosas que tenemos bien ocultas dentro de nosotros las que debían salir y derramarse en el diario. Porque es tan solo en esos momentos de exaltación, de dolor, de éxtasis quizás, en que podemos construir realidades muy distintas a las nuestras. Y eso es lo que ella amaba hacer en el diario. Ella ficcionalizaba su vida. Ella muchas veces, y lo admitió, no escribía la verdad. O sea, a comparación de Didion, que literalmente escribía lo que le pasaba y lo procesaba y era muy sincera y transparente con el diario, Anais Nin inventaba una vida, Entonces, no sé, digamos que tuvo una conversación con alguien y en el diario ella agrega una respuesta que quizá ya no dijo. En el diario ella quizá no estaba en la ciudad en la que tuvo esta conversación. Ella ficcionalizaba porque ella decía que allí ella creaba su mundo. Ella tiene esa frase súper reconocida y súper sabia que va: si no hubiera creado mi propio mundo, con seguridad hubiera muerto en el mundo de los demás. Y eso es exactamente lo que ella hizo en su diario. También decía: escribimos para poder trascender de nuestra vida, de ir más allá. Y es que ella, a diferencia de Murakami, de Tart o de Didion, no escribía para su yo del futuro. No, ella tenía en su mente un lector invisible del futuro. Del futuro sí, pero no era ella, precisamente. O sea, ella tenía ese delirio y estaba en lo correcto, de que íbamos a leer sus diarios. Imagina un lector o una lectora dentro de 50, 100 años que lea tu diario. Para algunos puede resultar muy emocionante y para otros puede resultar muy intimidante y hasta aterrador, pero creo que eso tan solo nos habla de la libertad que existe en el hábito de llevar un diario. Y para Anais Nin no había placer más grato que imaginarse a alguien en muchos años leyéndola, porque ella se comprometía con que su diario tuviera un desorden perfecto. En su diario todo era intencional, no había nada gratuito. Toda palabra tenía un fin. Y Didion, que revisaba su diario pero muchos años después para recordar quién había sido, Anais Nin releía sus entradas de diario todos los días. Tenían que quedar perfectas para ese lector imaginario, para esa visión de ella misma romántica y perfecta que ella tenía y que ella quería crear en el diario. Y cuando digo romántica y perfecta no me refiero como a un humano bondadoso y lleno de luz. Por el contrario, a ella le encantaba demostrar esa humanidad que tenemos dentro, ese caos humano que llevamos todos en el corazón, en el alma. Y ella en su diario defendía que hay que mostrar ese lado de nosotros, pero mostrarlo bien.
Por otro lado, Virginia Woolf. Su hábito de journaling es una mezcla entre el de Didion, Tart y Anais Nin, pero más pragmático, porque para ella llevar un diario era una práctica, una ejercitación de la creatividad. Para ella, transcribir sus días constituía en una práctica del lenguaje, en practicar cómo armar oraciones, cómo hacer analogías perfectas, usando como ejemplo las cosas de su propia vida. Así, una vez descubría la fórmula perfecta de una oración, podía usarla luego en sus obras. Pero primero la hacía en el diario. Ella lo definía como un ejercicio de atar cabos, de atar hilos entre su vida personal y su vida artística. Y ella decía que cada vez que escribía en su diario, se convertía también cada vez en una mejor escritora. Como les contaba, ella como Tart solía reunir fragmentos de vida, de su cotidianidad en el diario, relatar cómo se veía la taza del té, a qué sabía. A propósito, está muy bueno. Pero lo hacía romantizándolo a lo Anais Nin. Y lo hizo por muchos años. O sea, se le conocen como 30 volúmenes de diarios de muchos años, de muchos años, que son a la par una obra maestra, como sus obras literarias. Pero acercándose más hacia el hábito de Didion y alejándose de Anais Nin, ella también procesaba su cotidianidad en el diario, pero lo hacía como un flujo de conciencia muy creativo y muy pulcro, porque lo que le importaba era la forma, las metáforas, los símiles que usaba, porque solo así encontraba después el lenguaje correcto, la formulación correcta para sus obras. Y yo creo que se puede trasladar para su vida, porque una vez en el diario aprende a cómo actuar, aprende a cómo narrar sus días, a cómo describir su dolor, su amor. En su día a día también podía encontrar las palabras. En su diario ya había practicado lo que iba a decir, porque se había vuelto amiga de las palabras, para que las palabras nunca fueran a traicionarla. En fin, yo les conté todo esto para llegar a la conclusión de que un diario puede tener muchas formas de existir, porque el diario es uno de los objetos personales más adorables y más íntimos que podemos tener en nuestras vidas, ya sea como Anais Nin, en el que nos inventemos una vida, en el que planeemos nuestros sueños, nuestra vida ideal, ya sea como Murakami, que sea un registro del paso de los días, un registro lento, suave, natural, amable, ya sea como Didion, que funcione como una herramienta para procesar el amor, el dolor, todo, o como Tart, para tener a su disposición pequeñas cápsulas del tiempo que se ha dejado a lo largo de su vida. Porque el diario, si no lo tienes, es una herramienta espiritual, creativa y muy práctica que deberías tener, que todos deberíamos tener. Es tan versátil como les estoy contando, que con que exista ya basta. Lo que nos lleva al siguiente punto. No tiene que ser perfecto. Con que exista ya basta. Muchas veces he tenido la conversación de que llevar un diario es difícil porque se trata de un hábito diario. Y muchas veces tener el papel en blanco frente a nosotros puede ser intimidante, incómodo, puede ser retador. Y para mí aún lo es, porque es como si esperáramos algo de la libreta, y del mismo modo como si la libreta esperara algo de nosotros. No estamos seguros qué es. Pero creo que todo eso cambia, todas esas tensiones y esos miedos se empiezan a disolver cuando entendemos que basta con que exista, con que sea. Hace unos meses leí un artículo en Substack que se titula "Tu journal no es Instagram", está en inglés, aquí se los dejo. Y sí, creo que muchas veces contamos con expectativas autoimpuestas y también impuestas por este mundo de las redes sociales en el que vivimos, y tenemos una idea en la cabeza de lo que es un diario y de cómo debería verse y de cómo no. Y creo que hay algo muy bello en desear que esa parte tan personal, tan íntima, tan guardada en nosotros sea aesthetic, que como en el caso de Anais Nin, yo creo que ella lo logró. Su diario seguramente tenía ese desorden organizado. Estoy pensando en esas imágenes de Pinterest que muestran diarios con imágenes, con títulos, con subtítulos, con secciones, y es muy bello que existan personas que tengan sus diarios así. Sin embargo, para llegar a ello, y es algo que he aprendido, se necesita práctica y compromiso. Los diarios hermosamente dispuestos en Pinterest, los famosos junk journals, todo eso es muy bonito, pero creo que no hay que convencerse de que así va a ser la primera vez que tú tengas un diario,
O bueno, quizás sí, quizás tú puedas abrir Pinterest y poner el diario al lado y empezar a hacer algo muy parecido, pero no va a ser 100% genuino, auténtico, porque el diario requiere de tu práctica, de tu devoción. El diario requiere de tu autenticidad también, de tu honestidad. Y eso va llegando, pero con la práctica. O sea, no va a ser al segundo día, quizá al día 15 o al día 30 o quizá en 2 años. La relación que cada uno tiene con su diario es así de personal, pero uno siempre termina encontrando su voz. Y mi voz, por ejemplo, es un poquito desorganizada. Siempre hay palabras tachadas, a veces escribo en cursiva, otras veces no. Realmente nunca me comprometí del todo con poner imágenes porque creo que no hace falta. Más bien a veces dibujos cualquiera, dibujos como que pueden quedar muy mal, pero son míos. Y aunque me encanta scrollear Pinterest y ver diarios hermosos, he hecho las paces con que mis diarios se ven de otra manera. Y eso está bien, porque todo radica en aparecer todos los días. Abrir el diario todos los días. Hacerlo existir contigo en el presente. Que ese ejercicio de actualización sea constante. Y realmente sí basta abrir el diario y poner una carita feliz. O poner hola. Y eso ya va a significar algo. Tú te vas a acordar en el futuro, vas a decir, ok, ese día estaba súper cansada y por eso solo dibujé una luna. No sé, creo que solo basta con aparecer. Con decir al diario, aquí estoy. Acordarse de él. Las técnicas que a mí me han funcionado para lograrlo, poner el diario en lugares donde sé que lo voy a tener que ver en algún momento, ya sea en mi bolso, ya sea en mi mesita de noche, ya sea en el comedor. Pero no se trata solo de verlo y como que sentirse culpable, ¿no? De no llenarlo. Algo que suele pasar mucho. Cuando lo llevaba en el bolso, sobre todo, sentía mucho esa culpa de no abrirlo y de no llenarlo. Pero bueno, uno trasciende eso. Como que uno tiene que aprender a trascender de ese ego que dice, tú no vas a ser capaz de llevar un diario. Y ya, bueno, hay que trascenderlo, hay que decir como ya, o sea, sí soy capaz, me voy a comprometer, punto. Yo sé que ustedes son capaces de hacerlo. Tomen su diario, ábranlo ya, pongan algo. Y bueno, yo sé, eso también toma práctica. Así que otro método que me ha funcionado ha sido que en lugar de scrollear, o sea, cuando me dan ganas de scrollear, cuando me entran ganas de simplemente ver Instagram, etcétera, tomo el diario y mejor hablo allí un rato, porque también algo que vi recientemente que me pareció súper interesante es que cuando uno tiene ganas de scrollear es simplemente porque uno tiene muchas ganas de interacción humana, de tener un contacto, de hablar con alguien. Y si justo en ese momento estás totalmente sola, pues qué mejor compañía que tu diario, que tú misma en unos años o hace unos años atrás. Me encantaba pensar el diario como un portal, como que tú abres el diario aquí hoy y es una ventanita en la que hacia la izquierda ves el pasado y hacia la derecha ves el futuro. Y es como... hazte esa promesa, hazte la promesa de tomar el diario todos los días. Así sea escribir en serio. La fecha, no importa, lo hiciste. Si en verdad quieres tener un diario, haz que sea parte de tu cotidianidad, depende solo de ti. Y bueno, imaginemos que todo nos sale bien y que todos los días tomamos nuestro diario y lo abrimos. Aquí hay otra barrera que enfrentar, aquí hay otro dilema que hay que superar. Es el dilema de la hoja en blanco, de sentir esas expectativas, de no saber qué decir. Pero el camino puede no ser hostil, lo que nos lleva a ideas de journaling. Como les comenté, para retomar el hábito del diario se me ocurrió hacer un reto personal que luego compartí con ustedes y que amé compartir con ustedes. Fue 30 días de journaling para 30 días de abril. Igual también lo hice con mayo. Así que si están interesados, se encuentran en Instagram y en Substack y en TikTok y en nuestro jardín literario. Y es que estas ideas son a modo de pregunta. Como les comentaba, son preguntas súper íntimas, pero que no se sienten muy intrusivas o agresivas o dolorosas. Son preguntas de retrospección, de autoconocimiento que pueden ser muy lindas, muy tiernas también. En lo personal a mí me ha parecido mucho más ameno responder una pregunta diaria que recapitular mi día. Esa es mi percepción personal. O sea, ustedes si quieren pueden contar su día y luego responder la pregunta. Pero en mi caso yo solo respondo la pregunta. Y si la respuesta a la pregunta tiene algo que ver con lo que me pasó ese día o los días anteriores, pues lo cuento. Pero no soy a modo Didion. Yo no. Estos son algunos ejemplos que pueden encontrar en esas preguntas. ¿Qué 5 cosas puedes agradecer de los primeros 5 días del mes? O escoge un poema y deja que te hable, reflexiona sobre él.
O ¿qué es lo más amoroso que has hecho este mes? Por ti, por los demás, por quien quieras, algo amoroso. O escribe una carta para tu yo de principio de mes. ¿Qué le hubieras aconsejado? Eso me parece genial. Estos que les estoy leyendo son los de mayo. En abril había uno que era escríbele una carta para tu yo de fin de mes. Y luego la releí a fin de mes y fue muy lindo. Fue como... ay, como un abracito, como saber que no estoy sola, porque todo el tiempo me estuve pensando y me estuve queriendo. Como ven, son preguntas que nos miran amablemente, que está bien responder de manera sincera y transparente y con calma y a tu manera. Tú puedes responder poniendo una canción, citando un poema. Tú puedes escribir 30 páginas porque son profundamente tuyas, porque las puedes volver parte de ti. No necesariamente son preguntas para releer en un par de años. O sea, no hay que pensar que tenemos un lector, o sí, si les emociona eso, como a Naisnin de una. Pero realmente mi fin con estas preguntas era insistir en ese ancla que yo siempre les digo. Estás donde tus pies están. Estoy donde mis pies están. Porque el presente es lo único que tenemos, lo más hermoso que tenemos. Y sí, el diario es un elemento que reflexiona mucho sobre el pasado. Pero sobre todo estas preguntas quise verlas como eso, una puerta a agradecer el presente, una puerta a amar el presente, a verlo, a conectar con él, a que lo nutramos, a que lo cuidemos, a que lo cultivemos. Porque para mí, eso es muy poderoso también, tanto como recapitular mi día, como contar lo que hice en el día. Autoconocerme a través de estas preguntas todos los días ha sido un proceso de autoconocimiento bellísimo, que se sienten muy amorosas, ¿no? Muy curiosas, y yo me imagino siempre como si estuviera hablando con una mejor amiga o con mi novio, o con mi yo de 10 años, no. Bueno, tampoco. Con mi yo más bien como mi yo de 16 y mi yo de 36. Qué nervios, pero nada de juicios, solo verdad, solo amor, solo transparencia, solo... Mira, aquí te voy a contar quién soy yo y espero que me ames. Y sí, te amo. Y quizá todavía estas preguntas sean un poquito intimidantes si no tienes el hábito de escribir. Por eso, en mi jardín literario, yo les sugerí 5 preguntas que a mi parecer son muy acertadas para empezar a tener el hábito de tener un diario. Les voy a dejar el link en la descripción para que las tengan, las descarguen. Es un imprimible además, por si quieren escribirlas ahí. Aquí entrando a la página de nuestro jardín literario, me encontré con una frase de Clarice Lispector que yo misma puse allí, que habla mucho sobre tener un diario. Es dentro de ti donde debes crear a alguien que te entienda. En el diario se puede hacer eso. Y estas son algunas de las 5 preguntas que quiero regalarles para que puedan incursionar en este hábito tan bonito. Día 1. ¿Qué sabes exactamente sobre el día en que naciste? Puedes preguntarle a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana. Puedes inventarte una historia si quieres. Incluso solo reducirlo a: creo que estabas soleado, creo que llovía. Día 2. ¿Cuál es el significado de tu nombre? Búscalo. ¿Qué significa para ti? Día 3. ¿Qué te hace sentir tu canción favorita? Tú tienes una canción favorita hoy en día seguramente. ¿Qué te hace sentir? ¿A quién te recuerda o a qué te recuerda? Simplemente ponlo allí y en unos años, cuando la escuches, vas a decir: wow, he cambiado totalmente. Oh, wow, me sigue recordando a lo mismo. Las pueden encontrar completas en el link. Y en lo personal se me hace mucho más fácil acordarme de hacer journaling, porque sé que hay una pregunta que tengo que responder y una pregunta que me espera en el diario, a simplemente enfrentarme a una página en blanco que no sabría cómo llenar. Me gusta mucho responder estas preguntas antes de acostarme. No necesariamente a dormir, pero acostarme en la cama, sacar el diario y escribir y luego acostarme. O apenas me levanto, pero no... O sea, como apenas abro los ojos, alcanzo el diario y escribo. Respondo la pregunta. Y me encanta que son preguntas que uno puede responder de todas las maneras, porque tú te conoces a ti misma. Y creo que te hablan mucho luego cuando las lees o... incluso mientras vas escribiendo, no necesariamente que volverlas a leer. Hablan mucho sobre lo que te gusta y lo que no, porque hay ciertas preguntas que van a ser un poquito más complejas de contestar que otras, pero eso dice mucho de lo que te apasiona, de lo que te abruma, de lo que te da miedo, de lo que amas, por cómo te comportas ante estas preguntas. Y ha sido tan valioso este ejercicio, en verdad, chicas. Es como sentirse tan acompañada de una misma.
Simplemente saber que una se está tomando la mano y se está cumpliendo en un hábito para recordarse a sí misma, para autoconocerse, para autocuidarse. Hay muchas cosas que en mi día a día se presentan y que yo he sabido atravesar muy bien porque recuerdo, wow, en mi diario puse que quiero ser una persona más así, o wow, en mi diario puse que a esta persona tal cosa, no sé, como que tú te das la mano y ha sido muy bonito porque es volverse cómplice de ti misma. Y sobre todo si alguna vez tú has sentido que tú eras tu propia peor enemiga, el diario te permite hacer las paces con eso. Te permite volverte a mirar y a cuidarte mucho. Y reconstruir o construir esta relación contigo misma a través de un diario me parece muy, muy, muy tierno. Y la ternura es revolucionaria, nunca hay que olvidar eso. Y los diarios, el diario está lleno de ternura. Yo suelo responder mis preguntas en este cuadernito, que de hecho tiene 3 cuadernitos adentro. Lo estoy llenando el de la mitad. Pero también tengo otras libretas en mi vida que también son journals. Y es que organizarse con este hábito es otro tema del que también podemos hablar, porque también es muy bello. Y eso me lleva a ecosistema de journaling. He visto recientemente este término en todos lados, sobre todo en inglés, que es como Journal Ecosystem. Me parece muy novedoso y muy divertido porque pues el ecosistema implica pues el conjunto de organismos vivos conviviendo entre ellos. Y eso implica considerar que cada libreta es un pequeño organismo vivo, un ser vivo. Hay algo palpitando dentro de él, que hay vida dentro de cada diario. Y totalmente sí, creo que sí. En cada libreta que tú tengas, en cada libreta donde reposen tus manos, donde reposen tus palabras, allí hay vida. Y no hay que complicar el asunto, o sea, no es necesario tener un ecosistema de journals, no es necesario ni siquiera tener un sistema de journals, no es necesario, con una libreta basta. Y puede ser cualquier tipo de libreta, no tiene que ser la más linda, no tiene que ser la más, no sé, no, solo tiene que ser. Pero si quieres irte volviendo cada vez más experta, si quieres incursionar aún más profundo en este rabbit hole del journaling, te invito a cultivar tu propio sistema, tu propio ecosistema de journaling. Yo tengo un diario, que es que lo llevo escribiendo desde hace unos 11 años, porque la primera entrada es de 10 años exactos, porque la primera entrada es de septiembre de 2016. Y en este diario yo escribo cada 2 a 4 años. O sea, cada vez que me acuerdo de su existencia, yo lo tomo y escribo. Le cuento qué ha pasado en mi vida, le cuento a quién he conocido, si estoy enamorada, si me desenamoré. Si es como un viejo amigo al que vuelvo y le digo hola. De hecho, tiene un nombre. Este es mi diario al estilo Murakami, porque aquí está el registro del paso del tiempo en mi vida. Y ese modo cuaderno incluso le tenía unas imágenes de mi vista diaria desde entonces. Y es muy bonito porque veo estas fotos y digo, ok, mi ciudad también ha cambiado, así como yo. Y para las últimas entradas también puedo ver que mi letra cambió muy drásticamente. Y eso es muy tierno. Pero sí, este es mi diario al estilo Murakami. Y si tú quisieras tener un diario en el que tú puedas ver esos saltos temporales de tu vida, o un diario en el que tú puedas decir, mi vida sí que ha cambiado, ahora soy tanto más feliz, tanto más grande, tanto más amorosa, no sé. Un diario como estos es fantástico para este ejercicio. Este de aquí es mi cuaderno de planeación. Entonces aquí soy muy pragmática y de hecho me inventé este sistema en el que aquí voy a escribir todos mis sueños. Aquí voy a dejar volar mi imaginación. Y de hecho la introducción lo dice así. Aquí planearé mis días, amaré mis días, haré mis días muy míos. Hoy es junio y 2025 ya va por la mitad. O sea, esto es de hace ratico también ya. Y aquí es donde estoy haciendo una planeación trimestral de mis años. O sea, esto es muy reciente, yo hablo como con mucha seguridad, pero esto lo hice hace un mes, creo. Y pues sí, es como una planeación a la que quiero comprometerme en mi vida para cumplirme. La dividí en propósito, carrera, profesión, espiritual, familia, sueños, mente, relaciones y entorno, finanzas y abundancia, cuerpo, físico y salud. Es muy interesante tener una libreta de sueños porque veo todo lo que he cumplido, veo lo que no y me comprometo una y otra vez conmigo misma.
Va a ser muy bonito llenar más esta libreta a través de los años. Yo podría decir que esta es mi libreta Naisnin, porque aquí creo mi vida. Aquí me permito crear mi mundo con mis reglas, ficcionalizo. Aquí está esa vida ideal, esa vida que yo me voy a construir a mí misma y que primero tiene que existir en el papel. Así que aquí está mi libreta Naisnin. Esta es mi libreta creativa, donde soy más como Donna Tartt y Virginia Woolf. Aquí practico mi escritura, planeo mi siguiente obra. Acá hay gran parte de los libros que he publicado y gran parte de los libros que estoy por publicar. Prefiero mucho escribir en papel antes de pasar a digital. Me gusta mucho que sea súper sobrio, por fuera negro y de cuero, porque dentro hay mucha luz, porque dentro es como una explosión de creatividad y cuando lo cierro es como, bueno, a descansar. Y en este cuaderno no llevo ningún recuento, como ningún registro temporal. Aquí solo escribo con pasión y no me importa el paso del tiempo. Solamente escribo lo que se me sale. Bueno, en ese sentido también es un poquito Naisnin. Y finalmente tengo una agenda, un diario virtual. Tener un diario virtual es también genial. Hay muchas personas que prefieren el papel, pero no que hay que tener nada en contra de lo digital, porque es precisamente a través de la tecnología que hemos logrado muchas cosas, que logramos muchas cosas en el día a día. Si una de esas cosas que logramos gracias a la tecnología es escribir, llevar un diario, pues genial. Yo en lo personal uso Notion y allí tengo una agenda diaria en la que escribo con intervalos de tiempo lo que debo hacer en mi día a día, todos los días. Este es mi ecosistema de diarios, que casualmente, pero no tan casualmente, cada uno responde al sistema y al hábito de tener un diario de las escritoras que les comenté al principio del video. Parece genial porque cada journal crece conmigo. Aunque hay muchas libretas que he abandonado a lo largo de los años. Por ejemplo, hay una en la que escribí solamente cuando tenía 17 años. Cumplí 17, lo empecé a escribir y cumplí 18 y fue como, chao, para siempre. Que es esta de acá y literalmente para mí es una reliquia, como un regalo que me dejé para mi yo de hoy en día, porque está llena de una temporada de mi vida de manera muy intensa y que de otro modo no recordaría tanto o tan bien. Y sí, cada journal guarda pedazos de ti y eso es muy práctico, pero también a la vez es muy mágico, que tú vivas en la letra, que tú vivas en cuadernos, en esos espacios físicos o digitales. Allí hay parte de ti. Eso es muy bonito. A mí me parece muy lindo. Sí, finalmente no hay reglas en este hábito de tener un diario. Solo hay consejos y estos fueron los míos. Y esto es de lo que más me gusta del journaling, que es demasiado versátil, que es demasiado libre, como nuestras almas. Encontrar lo que te funcione, lo que te divierta, lo que te acompaña a ti. Bueno, creo que eso es todo por la hora del té de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Una vez más, muchísimas gracias por escucharme y por caminar el camino. Amaría saber ustedes qué opinan del journaling, si les ha funcionado, si tienen un ecosistema, si quieren empezar, si van a empezar, qué consejos van a seguir, con qué escritoras se relacionan más, con qué escritoras resuenan más en este hábito. Gracias por todo. Si no se han suscrito, suscríbanse. En este canal encuentran muchas horas del té y pequeños fragmentos de mi vida. Es casi como un diario digital que tengo en YouTube. Un diario digital en el que todos ponemos de nuestra parte y es muy bonito porque aquí hay vida, aquí reposamos también nosotros. Recuerden que si quieren las ideas para journaling están en nuestro jardín literario, así como en mi Instagram, TikTok y Substack. Muchas gracias una vez más y eso es todo, los amo. Literalmente voy a escribir en mi diario sobre esto.